El sistema de lubricación del DT466E y del Internacional 530E es regulado por presión, enfriado y totalmente filtrado. Además de proporcionar la lubricación del motor, se provee aceite presurizado al sistema de presión de control de la inyección que se usa para controlar la entrega de combustible en los inyectores unitarios activados hidráulicamente y controlados electrónicamente. La parte de alta presión del sistema de lubricación se describirá en la sección Sistema de combustible de este video. El sistema de aceite lubricante tiene los siguientes componentes: la bomba de aceite Gerotor, el conjunto del enfriador de aceite, el filtro de aceite, la válvula de descarga de alta presión, la válvula de control de la temperatura del aceite, la válvula de desvío del filtro de aceite, la válvula reguladora de la presión del aceite, el sensor de la temperatura del aceite del motor y un sensor opcional de la presión del aceite. El aceite es aspirado del cárter a través del tubo de captación y pasado a la bomba de aceite ubicado en la tapa delantera. Una válvula de descarga de alta presión dentro de la tapa delantera protege al enfriador y el filtro de aceite de aumentos repentinos durante arranques en frío, desviando aceite de regreso al colector. Desde la tapa delantera, el aceite fluye a través de la galería de aceite sin filtrar. Una válvula de control de la temperatura del aceite dirige aceite hacia el enfriador o el filtro, dependiendo de la temperatura del aceite. Dentro del enfriador, el aceite pasa alrededor de los tubos del refrigerante y sale hacia el conjunto del filtro de aceite. El aceite ingresa a la parte exterior del elemento del filtro y sale desde el centro. Dentro del filtro hay una válvula de desvío. Si el filtro se obstruye demasiado, la válvula de desvío permitirá que el aceite pase directamente a la galería principal sin pasar por el filtro. El aceite filtrado pasa por una válvula reguladora de presión, de paso hacia la galería principal dentro del bloque del motor. Esta válvula reguladora controla la presión del aceite con un émbolo con resorte que dirige el exceso de aceite de regreso al colector. Los 7 cojinetes de bancada del cigüeñal reciben aceite directamente desde la galería principal mediante conductos taladrados en el bloque. Los cojinetes de biela reciben aceite individualmente mediante conductos taladrados en el cigüeñal desde los muñones principales hasta los muñones de las bielas y reciben aceite presurizado de los cojinetes de bancada. Los muñones del árbol de levas reciben aceite mediante 4 conductos taladrados verticalmente, conductos de lubricación de los cojinetes de bancada. El aceite asciende por un conducto vertical en la parte posterior. Luego pasa a la cavidad de y dentro del eje de los balancines. Conductos taladrados en el eje de los balancines y en los balancines surten de aceite al tren de válvulas. El aceite drena de regreso al colector a través de los orificios de las varillas de empuje. El depósito de aceite es usado para conservar un caudal disponible para la bomba de alta presión. El depósito recibe aceite continuamente desde la galería principal mediante un conducto fundido al frente del bloque del motor a un conducto dentro de la tapa delantera que descarga el aceite cerca de la parte superior del depósito. El aceite presurizado llega a los cojinetes del turboalimentador desde el cabezal del enfriador a través de una tubería de suministro externa. El aceite sale del turboalimentador a través de una tubería de retorno externa que conduce al bloque. El sistema de combustible del DT466E y del Internacional 530E consiste en 3 subsistemas principales: el sistema de suministro de combustible, el sistema de presión de control de la inyección y los conjuntos de inyectores de combustible. La función del sistema de suministro de combustible es entregar combustible del tanque o tanques a los inyectores. Los componentes que participan en esta tarea son el colador de combustible, el filtro de combustible, la bomba de transferencia de combustible y el múltiple de combustible. El sistema de suministro de combustible está basado en una bomba de transferencia de émbolo activada por una leva montada detrás de la bomba de aceite de alta presión. El combustible es aspirado del tanque a través del colador por la bomba de transferencia.
La bomba luego suministra combustible presurizado al filtro de combustible. El combustible es entonces encaminado a un múltiple de combustible montado a un lado de la culata. El combustible es suministrado a los inyectores mediante conductos taladrados en el múltiple y en la culata. Los inyectores entregan combustible a alta presión a la cámara de combustión a través de un conjunto tradicional de boquilla y válvula. El exceso de combustible fluye desde la parte posterior del múltiple hasta el tanque a través de la válvula reguladora de la presión. La válvula reguladora de presión mantiene el combustible dentro del múltiple a aproximadamente 30 libras por pulgada cuadrada. Los DT-466E e Internacional 530E usan inyectores activados hidráulicamente para suministrar combustible a las cámaras de combustión. El fluido hidráulico empleado para accionar los inyectores es el aceite del motor. El sistema de presión de control de la inyección está compuesto de los siguientes componentes: el depósito del aceite de control de la inyección, la bomba de alta presión, la manguera de alta presión, el múltiple del aceite a alta presión, el regulador de la presión de control de la inyección y el sensor de la presión de control de la inyección. El sistema de lubricación del motor envía aceite desde la galería principal a través de un conducto en el frente del bloque del motor y un conducto en la tapa delantera hacia el depósito de aceite dentro de la tapa delantera. El depósito provee un suministro constante de aceite a la bomba hidráulica de alta presión montada al lado izquierdo del motor. El aceite de alta presión es entregado por esta bomba impulsada por engranajes a través de la manguera de alta presión hacia un múltiple de aceite montado al lado izquierdo de la culata. El aceite a alta presión del múltiple viaja hacia los inyectores por conductos taladrados en la culata. Un sensor de la presión de control de la inyección está al frente del múltiple. La información de este sensor es utilizada por el módulo de control electrónico para controlar la presión de aceite en el sistema al activar el regulador de la presión que está montado en la bomba de alta presión. El DT-466E y el Internacional 530E utilizan inyectores de combustible activados hidráulicamente y controlados electrónicamente. La activación hidráulica se realiza suministrando aceite a alta presión a los inyectores. Cuando el solenoide del inyector es energizado, se abre una válvula de vástago que permite el flujo de la presión de inyección a la parte superior de un pistón amplificador. El área debajo del pistón amplificador es llenada de combustible por la presión suministrada por la bomba de transferencia de combustible. A medida que el émbolo desciende, el aumento de la presión cierra la bola de retención de la entrada de combustible. A medida que la presión continúa subiendo, la válvula de la boquilla se abre y el combustible es forzado a través de los orificios de la boquilla e inyectado dentro de la cámara de combustión a presiones hasta de 18.000 libras por pulgada cuadrada. La inyección se termina cuando el solenoide es desenergizado. La válvula se cierra, impidiendo que el aceite a alta presión entre al inyector. El aceite presurizado es forzado a través de orificios en la camisa de la válvula y hacia afuera por el orificio de drenaje. Cuando el pistón se detiene, la inyección de combustible también se detiene.